Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Está bien que se parta así? Bien, chicos, ¿qué es? Mejor con buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, nada malo. No, no, no. No estaba tan malo. No, pero ¿cómo están? Bien, Bien. gracias por estar con nosotros. Empezando un nuevo año. Estamos empezando un nuevo año. Felicidades a todos. Que tengan un excelente 2020. 6. Qué bueno que me avisaste. Yo ya estaba poniendo el 7, fíjate. Es que el tiempo se pasa volando. Se pasa hablando, sí. Y no es chiste. No. Ya nos ha pasado. Sí. Entonces, bienvenidos a esta... Estuvimos un poquito colgados un par de semanas a propósito de las fiestas, todo el cuento, pero aquí estamos de regreso. Y hoy queremos conversar de dos temas, Mauricio, que me parece que son entretenidos o interesantes. Sí, sí. Uno que es el leitmotiv de mi trabajo, que son Los veteranos. la memoria de los veteranos y la historia de aquellos bravos Sí, y viejos tercios. y vamos a entrar en la primera pata para los de Lima. ¿Qué te parece? Bien, va a ser un programa ameno, Entrando entretenido. en Lima, ¿te fijáis? Además que quizás porque incluso hoy día me estuve acordando de cuando estuvimos en Curayacu. Y todavía estoy con el nombre del lugar, porque el nombre cambió. Ya Sí, no es claro. Curayacu, No. pero es una especie de balneario pequeño, bien bonito. No, era un balneario como Punta Ballena en Uruguay, un balneario super VIP. VIP, o sea, Super bien, VIP. vive gente bien, o sea, el lugar está estupendo, porque además tiene ese cierre que hace que la bahía sea como muy, muy Sí. tranquila. No, y muy sigo rica. igual. Si tú comparas las fotos actuales con las fotos de esos tiempos, la bahía es la misma. Es la misma. Por eso es que es simpático, porque además tú te pones en la calle esa principal que había, te voy mirando en el mirador hacia el mar y ves la misma fotografía donde están todas las naves chilenas allí y esa especie de estuario pequeño que se forma al fondo, se ve espectacular. Faltan los puros soldados bañándose. Sí, amigo mío, faltan los soldados bañando y las palmeras atrás. Pero sin embargo, más afuera están las palmeras. Así es. Están las palmeras, las mismas corridas de palmeras, y como eso ya no está construido, es una especie de campo abierto allí. Yo me recuerdo una fotografía que colocó Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores, Sí. en la que hizo una sobreposición. Juan Carlos Flores, un amigo peruano que tenemos en YouTube, Sí. también muy bueno. Es el... ¿Ecos de Guerra es su nombre? No me ¿O acuerdo su programa? cómo se llama su programa, porque además que hace tiempo que no sé de su programa. Sí, sí, está sacando. Ahora sacó un capítulo muy bueno Es muy bueno. de los italianos muertos en Chorrillos. Ajá, pero habrá dicho la verdad, ¿o no? Que no son tan bomberos como decían, No, parece. ni tan fusilado mucho. Bueno, en fin, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de ello. ¿Ah? Tal vez, no, quizás no va a poder ser ahora porque no tengo en el recuerdo todo el cuento, porque quien estudió el tema con particular interés fue Ernesto Linares Mascaró. Ahí tenéis dos nombres, chicos. Pues anoten esos nombres porque esos nombres tienen que ver con dos peruanos que han estudiado la guerra desde una perspectiva que permite acercarse con mucha fidelidad a los hechos. Ellos no inventan cosas, ellos dicen las cosas tal cual son y han hecho estudios muy buenos. Y de hecho Juan Carlos es uno de los especialistas de Lima. Sí, Él tiene todo Juan ese- Carlos Flores, desde el punto de un vista- gran especialista, especialmente del Morro Solar y la Sí. campaña San Juan, o sea, la batalla de San Juan y Chorrillos. No hablemos de la sierra, sí. Sí, claro, la sierra ya es otro problema. La Pero- brújula de los Andes. La brújula de los... Pero vamos a empezar por el Día del Veterano. Pero espera un poquitito, porque antes de hacerlo yo quería hacer una cosita. Haga una cosita. del ¿Va punto a que me bailar? estoy portando como el guatón de los tres, así como el dueño de la casa. Pues. Ya lo voy a comentar. Amigos míos, todo lo que quiero hacer es partir en todo caso agradeciendo porque estamos comenzando este 2026 en el mismo hogar que nos brindó la librería Istobelum.cl, Istobelum, que nos respalda precisamente para que tengamos la oportunidad de compartir en estos ratos de historia, espero pasarlo bien también. Pues. Han mandado buenos, ¿cómo se llama? Preguntas, comentarios. Comentarios. Han hecho muy buenos comentarios, le agradecemos enorme los comentarios. Y un detalle, ahora mismo incluso acabamos de decir algo, dos cosas, si alguien se acuerda será buena idea que nos lo diga. Estamos debiendo el libro, ¿eh? Ah, no, el jefe está viendo libros, yo no... No, pero la próxima, yo no sé, pero vamos a tener que pegar una miradita para que le avisemos al jefe para que mande esos libros. Ya, sí, no, sí, ¿Estamos? el compromiso es Porque compromiso. Sí, porque hubo quienes nos respondieron lo de Pisagua, por ejemplo, concretamente, y hasta ahora estamos en deuda con eso,
no los hemos enviado. Bueno, si no le envían los libros, nos avisan y yo no vengo hasta que les manden los libros, porque... Sí. No, sí hay que enviar los libros. Al margen de si vamos a venir o no, pues tampoco estamos en esa. Pero me refiero a ¿Y que... no hay sindicato? No, bueno, o sea, bueno, podríamos armar uno, pero necesitamos 24 soldados más. Se hace. Se hace. Y todo lo demás. De todas maneras, para el ayudante de producción, porque el productor no está, pues. Sí, claro. Ah, No, ahí nos empezamos a organizar ya para marzo, ya nos vamos a estar más claros. sí, sí, pero tenemos también aquí a Javierito, y Javierito le pedimos que le pique el aviso a este chiquillo. Basta con saberlo porque tenemos los nombres. Hay uno que sabemos que... Bueno, pero como dicen, los algoritmos y todas esas cosas tienen que poner me gusta, Sí. tienen que inscribirse. Yo no entiendo mucho de redes sociales. No, pero de verdad los algoritmos ayudan. Y otra cosa que ayuda, amigos míos, y ahora se los voy a pedir de verdad. Primero, hicimos 2 comentarios. Uno, estuvimos con Mauricio en Curayacu, pero no recordamos el nombre de la playa. Serían increíbles si nos envían el nombre de la playa. Está fácil, no está complicado. Pero no quiero hacerlo aquí y... Palo Seco, algo así, ¿o no? No, Palo Seco es otra parte. Es otra parte. Sí, es otra parte. Que lo podemos mencionar después, Palo Seco. Pero eso es cuando ya estamos yéndonos para la sierra. Y eso que tú viviste mucho tiempo por ahí. Pero no me acuerdo, pues, y no he estado una vez, he estado varias veces ahí, pero me refiero a que esa vez en especial, porque estuvimos junto con Sí, otros, pues. junto con otros viejos, un montón de viejos de mierda. Entonces, eso. Y estuvimos también ese día, y tal vez hoy día comentemos algo de ello, pero también estuvimos en Chorrillos. Sí, hicimos todo ese recorrido. Ujú. Curayacu, digamos, entramos, recorrimos toda esa zona, estuvimos en el Lurín. en el puente Lurín, Puente de Lurín, estuvimos en Pachacamac, Pachacamac. y después subimos hasta El Chorrillos. Morro Solar. Hasta Morro Solar. No a Chorrillo. Estuvimos en Chorrillo Sí, también. claro, sí. Pero yo estuve incluso en una ceremonia de los bomberos de Chorrillo. ¿Los Garibaldi? De los Garibaldi en la fecha en la que ellos conmemoran precisamente. Que todavía existe la bomba de Garibaldi allá abajito. Está en la Chorrillos. calle principal de Chorrillo. Sí, claro, ¿no? sí, Si claro. tú entras, está en la calle principal. Y entre paréntesis, antes de llegar a la calle principal, en la costanera, hay un restaurante ahí, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, es otra historia. Y quería entonces decirles, primero, alguien si sabe de eso, les rogamos que por favor nos lo indiquen. Hicimos también otro comentario más, ¿de qué estábamos hablando? No sé. Sí, hicimos un segundo comentario también, no me recuerdo en este segundo. Y me habría gustado preguntar. Ok. Sí, Día del Veterano, amigo mío. Primero cuéntanos qué pasó con tu Día del Veterano. Bueno, a ver, el sábado pasado fue el Día del Veterano. O sea, el Día del Veterano normalmente sabemos que el 13 de enero es la conmemoración de la batalla de Chorrillo y Así fue es. instaurado en 1926. Por lo cual conmemoramos este año los 100 años de la instauración del Día del Veterano. Ajá, pues claro, pues fue Sí, claro, centenario. el centenario. Mira. Así Hijito que, redondo. bueno, yo siempre lo hago el sábado anterior o posterior del 13, el más cercano, para que pueda ir gente que realmente quiere ir, porque si uno lo hace el mismo 13, siendo día de semana, mucha gente se resta porque no tiene Esta vez fue posibilidad el día de... 10. Este fue el sábado 10 en el cementerio general. Sí, sí. Mucho calor. Yo la verdad pensé que iba a ir poca gente por 34, 35 grados de calor. Hizo mucho calor. Y resultó espectacular. Esperemos, yo no sé si es que en el transcurso del programa se pueden pasar algunas imágenes, eso lo podrán ver en dirección, pero fueron más de 250 personas, Increíble. duró 6 horas el recorrido, obviamente no todos llegaron al final, o sea, yo estuve a punto de desertar, pero no podía. Eres de hecho el único que no puede hacerlo. Claro, el único que no puede. Visitamos alrededor de 80 sepulturas de veteranos, la mayoría nunca habían sido visitadas en otro recorrido. Entiendo que cambiaste el programa en esta oportunidad. Hiciste una Cambié- cosa distinta a la que venía haciendo otros años. Claro, normalmente yo hago en los recorridos un 80% igual y voy sumando un 20% nuevo para las personas que se lo repiten, porque hay personas que van todos los años y eso Sí, se agradece porque significa que realmente es un trabajo que agarra cariño. Pero este año lo hice al revés, agarré un 80% ¿Viste? Por- de puras tumbas nuevas. Perfecto. Tomamos por el lado derecho la entrada de Avenida La Paz y ¿Ya? prácticamente durante todo el año estuve buscando nuevas tumbas, nuevas Cementerio sepulturas. viejo y de ahí te tiraste para el fondo. Claro, para poder encontrar
las sepulturas de los que normalmente nadie va a visitar, donde hay muchas sepulturas de 2 metros que están, las que están en el suelo, Claro. que ni siquiera está el nombre del veterano. Las que están ahí justo Claro. a mano izquierda, según entra al cementerio, un poquito más adentro, Claro. a mano izquierda. Y empezamos a recorrer patios súper perdidos, encontrando, o sea, que yo ya tenía toda la ¿Cómo ruta estaban las hecha. tumbas muy abandonadas? Oye, entre paréntesis les explico, yo no pude ir ese día por una razón que no tengo, no tiene sentido explicar. Si entraba y no salía. Digo, ese es mi tema. Mi tema es que si entraba ese día, lo más probable es que me lo tenía que llevar y no le alcancé a avisar a Mauricio para que hubiera arreglado la tumba. Bueno, en fin. Y entonces, ¿se ven abandonadas muchas de esas tumbas, oye? Sí, hay algunas que están perdidas en el tiempo totalmente, que se nota que no fueron visitadas mucho tiempo. ¿Pato Lynch todavía votado ahí? No, tuvo más arreglado, ya. alguien le pintó la reja, Súper, Juana López súper. también, los dos Leos se preocuparon de pintar la tumba. ¿La de También, Eleuterio, que no está Eleuterio? no, ese se mantuvo ya mal, pero hay otro veterano ahí, ¿ah? ¿Dónde? ¿A quién tienen ahí ahora? Es un veterano que está casado con una de las hijas. Ahí está enterrado. Ah, qué buena. No me acuerdo en este momento el debería nombre. estar el nombre ahí distinto. Porque No, pero es que sigue siendo el Oye, mausoleo de Eleuterio Ramírez. Po. mi ignorancia hizo que alguna vez yo reclamara cómo era posible que el ejército mantuviera abandonada la tumba de Sí, Eleuterio Ramírez. Hasta que me llevaron a Viña, pues. Sí, claro. Ahí me A Valparaíso, claro. A Sí, Valparaíso, pero es que esa es una de las cuestiones que también uno tiene a ver, cada vez que yo hago un video sobre una tumba que está en súper mal estado, Sí. la mayoría de la gente dice, ¿cómo el ejército? A ver si, perdón, pero las tumbas son como mi casa. ¿Ya? El responsable de mi casa soy yo, Pasa o sea, que- es mi familia. No es ni el... A ver, es que técnicamente ni siquiera tú me puedes No, decir, yo estoy de acuerdo. es un deber moral, claro. De hecho, espérate un poquito. Es que además de eso, esto te lo digo con franqueza. El ejército ni siquiera puede hacer nada porque porque tiene es que tener propiedad, autorización. es propiedad privada. Por eso, tiene que tener. A eso voy. Pero mi tema es el siguiente. Muchos de esos veteranos ya ni siquiera tienen familiares. Sí, la mayoría. Es más, a mí me ha pasado cosas ¿Quién se entretenidas hace cargo de eso? que subo un video de tumbas que están en relativamente buen estado y digo, ojalá que la familia que sigue trayendo flores acá sepa que en esta tumba hay un veterano. Y me han contactado, ¿ah? Y me han dicho, ¿sabes qué? Esa tumba, ahí está mi abuelo, pero no sabía que su padre había sido veterano en 79. Ahora conozco la historia de él. Mira, Entonces son por cosas eso digo, entretenidas. yo creo que debería haber algún tipo de promoción, perdón, y el ejército de Chile en esto tiene una responsabilidad, que es juntarse contigo, ver listados, ver los números de tumba y ver la forma de contactar a esos familiares, ver la manera de lograr si esos familiares por lo menos colocan algo allí. El ejército mismo debiera colocar algún tipo de seña, ¿me hago No. comprender o no? No, sí se ha tratado, pero Bueno. no se puede. Y eso no se puede si no tiene Sin autorización. Bueno, Lo tengo yo estoy en claro. conversaciones con el cementerio, pues les planteé la posibilidad de poner una pequeña plaquita que diga Eso, veterano algo. del 79. Sí, Nada algo. más que eso. O sea, Bueno, pero más allá de eso, es que además de eso, aquellas tumbas que no están, y esto te lo digo con toda sinceridad, ¿ah? de aquellas tumbas que ya no están los familiares, o familiares que derechamente te firman una decisión, ¿sabes qué? Yo no voy a ir nunca. Vale, así que por tanto lo autorizo a que haga lo que le parezca conveniente. Y que el ejército asumiera un poquito esa responsabilidad, me refiero a la gente del ejército, porque estoy seguro que también tenemos la misma situación con la Marina, que tenemos la Fuerza Aérea Sí. no estuvo en la Guerra del Pacífico, ¿no? No, ya. en Por algún supuesto. libro puede haber salido, pero la verdad no lo sé. Sí. Bueno, la cosa... Yo tengo de- una teoría al respecto. Sí, no, Que déjala. con la cosa, recuerda que se usó por parte del Perú, usaron globos aerostáticos para Por supuesto. y quisieron implementarlos bien y todo el cuento. Pero- Bueno, eso es un poquito fuerza aérea, pero no importa. Dejémoslo para Bueno, otra- pero es que el para otra punto, conversación. lo de la discusión del cementerio yo sé que no va a pasar, porque Sí. primero no hay interés Bueno. legalmente no se puede. Lo importante es que por lo menos, y es que lo que se planteó al inicio del recorrido del Día del Veterano, Sí. es que hay un día en el que por lo menos pensamos en ellos y los visitamos. Y esa fue la gracia, visitamos alrededor de 80 tumbas, de las cuales 60 no había visitado nunca.
Súper. la gente. Entonces, y que la mayoría no dice ni siquiera que fue veterano. Es lo que está hablando, por tanto, de que ya habían 60 que nunca habían sido visitados. Ajá. Hay otras, no sé, No, hay mucho 120 más. No, o si qué yo sé tengo un registro mucho más grande, solamente que no podíamos. Es que- A ver, si duró 6 horas el recorrido, necesito como 6 días como para hacer un recorrido Sí. para ver todas las tumbas que tengo registradas. Sí. ¿Ya? No, y aparte de que pensemos que el cementerio, por su edad, el cementerio es muy antiguo. Sí, claro. Por cierto, claro, acumuló una enorme cantidad, por supuesto, incluso, nunca lo hemos hecho, y no creo que lo hagamos, con toda sinceridad, pero allí deben haber caídos incluso de revoluciones. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Me hago comprender. Sí, me consta. No, y ni siquiera estamos nombrando las fosas comunes. Claro, Pues las fosas claro, comunes, claro. el 60% de los veteranos se fue a fosa común. En tiempo de guerra y después de guerra, porque recordemos que sepultarse no era barato. Sigue sin ser barato. Oye, por lo menos creo que es es un ejercicio de divulgación y de concientización respecto de los veteranos. Así que felicitaciones, amigo mío, porque sé que fue exitoso. Sí, estoy muy, muy, muy contento, pero ¿Hay algo más o no? aprovecho a dar el dato que para este sábado 17 se van a conmemorar el Día del Veterano en varias partes. Pues ya se conmemoró en Arica, en Iquique, en Santiago y en La Serena. ¿Y Antofagasta qué pasa con ellos? Antofagasta no sabría decirte si se conmemoró ya o se va a conmemorar el día 17, no lo sé. Bueno. Ya, pero sé que el 17 viene el Arica, o sea, Talca, Curicó, viene este fin de semana. Al sur, vamos. Viene Valparaíso este fin de semana. El sábado yo voy a ir a Quillota a conmemorar el Día del Veterano junto a la agrupación de Quillota, Sí, los porque es Quillota. muy posible que inauguremos una primicia, una placa de los caídos del Quillota. Perfecto, Así que es muy bonito. Perfecto. Va también, se viene, Concepción fue ayer también, Chillán fue ayer, San Carlos fue ayer. O sea, hay toda una cantidad Claro. de actos. Todavía nos queda Día del Veterano para ahora. Cuando vayan al cementerio a ver a sus propios seres queridos que están allí, aprovechen pues, de pegar una miradita, qué sé yo, en algunos lugares, descubran alguna tumba ustedes, aunque ya la sepa Mauricio, pero ustedes descubranla y cuéntenos respecto de ello. Me detengo un segundo para contarles de Histobellum. Histobellum es la librería virtual que tiene todo un inmenso catálogo de historia militar del mundo, no solo de Chile, aunque claro, Chile es tal vez la más importante. Para ello, fácil. Entren simplemente a histobellum.cl, repito, histobellum.cl, encuentran su libro y inicialmente lo encargan. De ahí les sale directo a su casa. Si quieres imprimir algún libro que desees que otra gente conozca, sencillo, tienes que entrar lícitamente a impриmetulibro.cl y ahí tendrás un cotizador en el que vas a poder anotar los datos que te permiten saber cuánto te salen los libros que deseas cotizar. Mínimo 20, hasta donde entiendo. De ahí, pues tú resuelves. Impриmetulibro.cl. Oye, Mauricio, vamos a entrar a Lima. Falta, primero tenemos que llegar a Lurín. Pero vamos a entrar a Lima. Vamos O a sea, entrar. esa es nuestra propuesta. Nuestra misión. De más está decirte que en ese minuto ya estaba la decisión obviamente tomada por allá por, ¿qué te puedo estar diciendo? ¿Ya en noviembre? No, antes, octubre. Ante octubre. En octubre se empiezan a llevar a las unidades que estaban en el ejército de la reserva y que no habían participado a unirse al ejército expedicionario, el Talca, Claro, Curicó, el claro. Colchagua, que son unidades que no habían estado en la otra Estamos acción de metidos guerra. estamos metidos en Arica, ¿eh? Estamos Sí, metidos claro. en Arica. Y ese es nuestro centro de concentración de fuerzas. Tacna y Arica estábamos logístico. en esa región. No, Tacna sí, pues sí, Tacna la tenemos al lado, pero me refiero a que estoy usando la idea al estilo así como fue Antofagasta fue nuestro centro de acopio. Para la primera campaña. Nuestro campamento principal durante la primera campaña sobre Perú. Porque la primera campaña, no la primera campaña de la guerra, pero Sobre sí Perú. La primera campaña sobre el Perú, que Tarapacá. fue Tarapacá, ¿no es cierto? Salimos de ahí. Luego ahora ya estamos, después salimos a Tacna. Cuando llegue el minuto especial entramos en detalles con respecto a Tacna. ¿Te parece bien Sí, o no? sí, Que sí. hablemos en mayo o algo así.
Si, si nos tienen su santa gloria, mantenernos por Sí, acá. claro. Y entonces, para estas fechas, lo que hay es un movimiento increíble en Arica. Increíble, amigo mío. Estamos hablando de que además en Arica en noviembre se celebran las reuniones a bordo de la Caguana, La Caguana. para ver si llegamos a un acuerdo. El USS La Caguana, el United States Ships, la Caguana de la Armada de los Estados Unidos, que era una corbeta grande, está bonita esa corbeta, muy bonita la Caguana, y allí se reunieron los enviados de los 3 países con los 3 representantes de los Estados Unidos de cada uno de los países. Lo dejo ahí, en algún momento entramos más a fondo. Pero ya estamos ahí. Segundo, ya venía de vuelta, ya habíamos hecho la excursión de Lynch al norte del Perú, de la cual ya hablamos. Ya hablamos, Ya programas hablamos. anteriores, ¿sí? Y ya había terminado, ya había culminado, ya estaba de vuelta Lynch. ¿De acuerdo? Entonces empieza a moverse todo el poder nuestro militar, ¿no es cierto? Diríamos que a partir de noviembre. Es que todavía Noviembre está- hay que recordar que todavía habían Noviembre de eh, 1880. 80, habían esperanza de que las negociaciones llevaran a la paz antes de ir a Lima. Pocas, porque sabíamos que Estados Unidos apoyaba en ese entonces a Perú para evitar conceder la... Y nosotros teníamos 5 Tarapacá, submarinos Chile. británicos puestos afuera, nucleares, por cierto, los 5. Claro, sí. Entonces, Y tú sabes que la Armada estaba comandada por la reina. ¿sabes que me siguen? No, sí. Yo pongo cualquier Me post importa lo que y diga da la lo mismo. reina. Puedo poner la receta de los porotos con rienda, sí, pero los ingleses fueron los que se la entregaron. Ellos fueron Sí, los claro. que hicieron la receta, No, no, la receta de la empanada. Sí, que también vino desde no, Inglaterra. de verdad, No, de verdad, una de locura. repente Bueno, en agota la ignorancia. Es que no es ignorancia nomás. No es solo ignorancia, es obcecación en mantenerse en la ignorancia. Sí, pues bueno, pero Porque los datos están, por favor, hay programas, lo hemos dicho nosotros, lo dicen investigadores los peruanos. históricos Sí, peruanos, claro. Sí, claro. lo dicen incluso especialistas peruanos. No, Dale con los ingleses. dale con pegarse calle. No, y lo cómico que hay millones de pruebas que acreditan que Estados Unidos apoyó a Perú y ayudó a Perú, y de eso nadie habla nada. po. Perdón, y esperemos, y espérate algo. Yo Y tengo nosotros programa- no lloramos con eso, ¿ah? Nosotros no no, andamos no, llorando no, que Estados Unidos ayudó. No. No, nunca andamos gritando. Claro. "Mira, ustedes perdieron porque tienen... Bueno, sí, perdieron porque tenían a los yankees a su lado. Oye, no, lo que yo estoy diciendo es algo bastante Aunque sencillo. Juan Carlos Herrera y Juan Carlos Flores, nuestros amigos peruanos, te dirían perfectamente que perdieron porque tenían a los Bueno, bolivianos. los bolivianos montados Los como en la mochila. Claro. Sí, claro. Cosa que también es un poquito injusta, yo se lo he dicho a Juan Carlos, Sí. a los dos Juan Carlos, y se lo he dicho también, porque hay algunos peruanos también, sí, pero en particular Juan Carlos Herrera. A diferencia de lo que uno cree, el peruano... Perdón, estamos hablando de amigos nuestros allá Claro, en Perú. el peruano que estudia el tema le tiene más mal a los bolivianos que a nosotros. nosotros. Sí, eso es Que verdad. estudia. Sí, claro. Pero algunos se van al chancho. Sí, para que sí, estamos para que no. En fin, pobres bolivianos, porque niegan el que Bolivia, a partir de Tacna, se retira Bolivia. Sí, totalmente. Pero no tan totalmente, ese es mi punto. No. Militarmente tanto, sí, militarmente de se tropa. retira. De tropa sí. Pero incluso siempre en está, apoyo- siempre está pendiente. Incluso en apoyo de armas, cañones. Sí, o sea, es más, Bolivia mantuvo el apoyo al Perú desde el punto de vista político y desde el punto de vista incluso militar en entrega de logística y todo eso, lo mantuvo cuando los peruanos ya habían firmado con nosotros. Ujú. Sí. O sea, fue una cosa loca. Pero en fin. Bueno, pero estamos... Estamos en finales de 1880. final, Todas las noviembre. miradas iban hacia Lima. ¿Quién era el comandante en jefe ya a esa altura? No Manuel- era desde Tacna. Manuel Jesús Baqueano González. Don Manuel Jesús Baquedano González era el comandante. Hoy día se le llamaría comandante en jefe. Era el general en jefe. General del Ejército Expedicionario del Norte. Además porque él era general en jefe de un ejército específico. ¿Recuerdan que hablamos de ello? También, de un ejército específico que era el del norte. Ujú. Había- El de la guerra. Habían otros generales en jefe de otros, incluso... De otras zonas del país. Estaba de general en jefe el general, ¿cómo se llama?
que tuvo problemas después, ¿no? Acuérdame del nombre, por favor. Que tuvo problemas cuando. Después, cuando los... ¿Saavedra? No, po, el general que sacó para quedar... Villagrán. Villagrán, José Francisco Villagrán. Claro, pero es que él era general, pero no era general... No, era un general con más rango sí, de pero no era el comandante en jefe del ejército no, pero tradicional. era comandante del ejército que lo venía siguiendo, po. Porque él estaba en Antofagasta cuando comenzó todo el movimiento. Ok. ¿Me hago entender? Nosotros íbamos dejando tropas que por supuesto resguardaran zonas. Y ahí el general que estuvo a cargo de lo que es el ejército de ocupación en Antofagasta fue José Francisco Vergara. Sí, perdón, No. Acuérdate Villagrán. que Villagrán estaba a cargo de la primera división ya para para la campaña. noviembre de 1880 ya sí. De hecho, él, Villagrán, es el primero que sale en dirección hacia el norte porque lo llevan no hasta Curayacu, que es el gran desembarco, él va primero hasta Pisco. Y lo desembarcan en Pisco con la primera división. ¿Te acuerdas o no? Sí, claro. Pero eso ya lo hablamos. Sí, pero lo estamos recordando. Ya. Y el comandante de la primera brigada, de la primera... Don Pato Lynch. Era don Patricio Lynch, que en ese minuto era capitán de navío todavía. Eso era. Asimilado a coronel por su participación en el ejército. Exactamente. Eso era todavía. Eso era... Ese es un tema bien simpático para que entiendan, ¿eh? No es que él haya sido coronel, sino que los grados se asimilan entre el ejército y la armada, y como él era navío, le correspondería haber sido coronel de ejército. Entonces, por eso uno lo conoce como general después o como coronel en ese entonces, porque es un grado asimilado. Hoy en día se provoca con todas las fuerzas de la defensa. Porque si tú lo miras, tiene una asimilación del ejército, armada, fuerza aérea, policías. Sí, claro, pero si tú eres suponte militar y hablas con un marino que es navío, tú le dices mi comandante, no le dices mi coronel. No, claro. Entonces, no, pues ellos mantienen su grado de la institución a la que pertenece. Claro, pero en este caso se le decía coronel Lynch. Sí, claro. Sí, porque ya estaba en tierra al mando de fuerzas de infantería específicamente, ¿no es cierto? Infantería y caballería, por cierto. Claro. En aquello mismo. ¿Y artillería? No, artillería ya está. Sí. También. También agarraron la primera brigada. No, pero después en la división la agarraron. No, después sí. Pero me refiero en ese minuto no. En ese momento tenía. Pero sí tenía una unidad. Bueno, y ahí estamos hablando del ejército principalmente que participó en todas las campañas anteriores, que es Tacna y Arica. En Tacna ya se habían unido nuevas unidades que no habían estado antes. Sí. Y ahora para la campaña de Lima... El Atacama nos acusan de ser fanáticos por el Atacama. Entonces, pero el Atacama... Culpable. Sí, culpable. El Atacama ya era uno solo. Sí, claro. Ya a esa altura ya era uno solo, ya era el regimiento Atacama. Es que ojo que para Lima, después de la batalla de Tacna, para Lima todas las unidades ya pasan a ser regimientos. Se empiezan a adelantar, menos un par de unidades que se mantienen como batallón. Claro. Quillota. Pero es que Quillota ni siquiera está en este momento. Quillota desembarcó para pelear en Miraflores y eso lo vamos a hablar en Miraflores, porque incluso varios fueron muertos por fuego amigo. El Quillota fue el más perjudicado por llegar vestido como llegó, porque llegó a última hora. Y nadie los conocía. Nadie los conocía además. Oye, y algo re entretenido porque... pero además Quillota incluso lo llevaron para ocupar y estuvo... ¿Sabes para qué lo llevaron en principio? Para que cuidara todo. Para eso era originalmente, para que en el campamento... Los rollos... En el campamento de... No, pues toda la logística, todo lo que teníamos ahí. Porque los rollos son del soldado y los cuidaba la banda, ¿te acordás? La banda de hierro era la que cuidaba los rollos y todo ese cuento. Y dejaban a la gente enferma y todo cuidando todos esos lugares. Sí. Y se llevaban varias cosas igual. Pero bueno, en fin, eso es al margen. Y hay anécdotas muy buenas con eso. ¿Sí? Pero me estoy refiriendo que el Quillota lo llevan ahí. Pero cuando hablemos, el próximo programa nos vamos con Miraflores. Hoy día vamos a llegar hasta Chorrillo. Hasta Chorrillo por arribita, no podemos profundizar demasiado, ¿ya? Listo. ¿Estamos ok ahí o no? Sí. Listo. Y le pedimos, Javito, pendiente la hora, please, para que estemos más o menos dentro del periodo. Nos pega el grito, ¿ya? Listo. Si quiere hablar, habla, ¿eh? Aprovechando que no está el productor, digo yo. Sí, claro. Antes de que sigan el programa, los invito a que ingresen a histobellum.cl, un lugar donde encontrarán todos los libros de historia militar de Chile y del mundo, especialmente el gran catálogo que tenemos sobre la Guerra del Pacífico. Y lo pueden pedir directamente, les llegará a su casa para que disfruten la historia en el living de su casa.
Si has pensado en imprimir un libro, ya sea familiar, personal o algún libro que tengas en tu computadora en PDF, anda a imprimetulibro.cl y encontrarás un cotizador que te dará todos los pasos a seguir y tener el precio justo de qué libro quieres hacer con un mínimo de 20 ejemplares. Imprimetulibro.cl, el lugar donde podrás imprimir tus ideas. Oye, ¿cómo se llama? Acá viene, Eso. aquí empezamos a conocer unidades que son no veteranas ya, unidades que primera vez se iban a enfrentar al enemigo Yo diría que y la mayoría. que habían estado en Iquique, de Guarnición, que habían estado en Antofagasta, pero que no se habían movido. Estamos hablando del Talca, Claro, del Curicó, claro. estamos hablando de... La movilización es fuerte. Sí, claro, el Colchagua, Colchagua. que son unidades que uno conoce como grandes, pero que antes de la Sí. campaña de Lima no habían participado activamente. Hay una famosa foto de los que son... El Colchagua en el puente de Lurín, Bueno, el que está Colchagua hasta la banda. Y perdón de nuevo, disculpen, y el Atacama también El está. sí, claro. Disculpen. Oye, pero está el Colchagua. Así No, es. y me estaba refiriendo a esa foto con todos los oficiales, todo ahí, qué sé yo, del Victoria. Po. Así es. Que no es el Victoria. Victoria de Victoria, digamos, sino es el Victoria de acá, de la zona central. Es que en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, en la parte de San Bernardo, de Peñaflor, de todos esos lados, era el departamento de la Victoria. Paine. Todos esos lados, o sea, Ruin, en Maipo, Maipo. en Maipo, todo Ile eso. Maipo, todo eso. De todos esos lugares Se llama Departamento de Victoria. Departamento de la Victoria. Se Así forma es. un regimiento llamado Victoria. Entonces cuando le digan, no, ¿Qué no fue regimiento? ¿ah? No, batallón. Batallón cívico Fue movilizado. batallón, fue Claro. batallón. Y De que, hecho, y que todos dicen en Victoria, dicen, nosotros somos los herederos. No tiene No, absolutamente en nada Victoria que no. ver No son Victoria de la del Victoria Sur. del Sur. Claro, No, comparado con Esta es del sur, con por esta ejemplo, de unidad. aquí, a Sí, media cuadra de Santiago. claro. Pero esa foto a color es muy bonita, que algún tiempo incluso yo coloreé esa foto de los oficiales, todo con el estandarte. Etc. Así es. Algunos con equivocación pueden poner el estandarte rojo, no, No. el estandarte es azul. No, Claro, es muy bonita esa foto. Bueno, pero además de eso, ya tenemos varios batallones, por tanto. Es un Así chico. es. Aumenta el ejército. Totalmente. ¿Estamos claros? Varias de las unidades que antes eran batallones pasan a ser Regimiento. regimientos, o sea, suben a lo que se supone de 600 a 1200 nominales, no exacto, pero esa era la... ¿Qué unidades más o menos? bueno. Los mejores ejemplos, el Atacama y el Chacabuco. Coquimbo. Y Chacabuco. Y Chacabuco. Chacabuco. Pero estamos refiriéndonos a las unidades de... Pasan de batallón cívico movilizado De cívico a movilizado. regimiento cívico movilizado. Ah, sí. De 600 plazas a 1200 plazas. Nominales, repetimos, Nominales, sí, siempre claro. les contamos eso para que Cada sea claro. regimiento tiene 2 batallones. Incluso algunos regimientos de línea, como el primero, segundo, tercero, que ya eran regimientos, venían siendo regimientos desde Antofagasta, llegan a 1200, llegan a 1100 y tanto, 1000, pero muchos de los regimientos... Bueno, y aquí viene un detalle, que te lo quería hacer como alcance. En mi opinión, para ya entrar a Lima, yo diría que no sobrepasa el 40% de que fueran tropas veteranas realmente. Sí, claro. Estoy medio Sí, claro. inventando el número. Sí, Me pero refiero es que, la mayoría eran más de novatos. hay que Recién ingresados. hay que ver que nosotros tenemos, o sea, contando incluso con las unidades que no habían combatido anteriormente, así es. nosotros tuvimos que llenar una cantidad de bajas importantes que son las ocasionadas en la campaña de Tarapacá y la campaña de Tacna y Arica. Sí, po. Y todos esos personajes que van llenando esas bajas tampoco habían enfrentado al enemigo. Entonces Así también estamos nomás. hablando de, aparte de regimientos que son regimientos que no habían participado antes, son muchos soldados que llenaron Así es. las bajas anteriores que tampoco O sea, habían peleado. por eso te digo, porque de repente ponle tú, es cierto que en el regimiento de la otra del Atacama, el batallón Atacama número 1 se une con el 2, Claro. pero el 2 era un puñado, eran muy poquitos. Hubo que traer más gente, me refiero. Pero es que Atacama seguía trayendo gente, o sea, Porque el Atacama tenía una peculiaridad, además también sufrió mucha baja. sí, sí. ¿Te fijas? Bueno, unidades como el segunda línea, por tú. En Tacna sufrieron bajas portentosas, Pero es que la fuertísimas. participación del segundo en Tacna fue No, espectacular. no hemos hablado de ello cuando lleguemos a mayo, pero me estoy refiriendo que al margen de eso, Sí, claro. porque además chocó de frente, adivina con quién. ¿Te acordás, no? Porque entraron queriendo acabarse con el Cepita. Y ya, bueno. Había que vengar la pérdida del estandarte. ¿Por qué viene el tema? ¿Te das cuenta? Por eso Sí. lo estoy tocando. Ya. El segundo de línea también estaba muy golpeado. Recuerda que ya venía muy golpeado desde Tarapacá porque
en Tarapacá, No, que es lo que teníamos. O sea, estos chatos fueron la unidad de héroes. fue prácticamente exterminado. Exterminados, masacrados, ¿te das cuenta? Luego ya se tienen que rearmar de nuevo para entrar a Tacna. O sea, ya venían nuevos para Tacna. Sí, claro. Y luego entran en Tacna y entran en un choque feroz increíble que hace que también la cantidad de pérdidas de esa unidad sean... Oye, escuchen, actualmente se entiende que una unidad militar ya no tiene forma de seguir combatiendo cuando tiene al menos el 30% de pérdida de sus efectivos. Eso es una regla para el mundo. Donde usted lo mire cuando vea, ay, que murió el 30% de la unidad, bueno, esa unidad ya es inoperativa, no funciona. No, y hay que pensar que psicológicamente también para los mismos Por compañeros te hacen retroceder un poquito. O sea, por favor, el 30%, ¿eh? Sí, claro. No cualquier cosa. No, ¿no? po. Bueno, y cuando ya pierde, eso corre hasta hoy día, Mauricio. Veo la guerra actual de la OTAN con Rusia en Ucrania, se ve el tema. Es un tema de la cantidad de gente que muere ahí, que hace que se pierda. Entre paréntesis, no se notó nada partidista la OTAN contra Rusia. Ah, bueno. Bueno, es que, técnicamente Rusia contra Ucrania, pero se entiende. Pero sabemos de qué hablamos, No, pero es que sonó demasiado partidista. No nos pasemos por... Mira, yo soy de la idea de que hacerse tonto no tiene sentido. Bueno, no, pero a mí no me interesa. Pero ya sabes tú más o menos el tema, claro. porque además conocí cuál es mi opinión al respecto. Y lo otro, estamos hablando de que en Tacna, el segundo de línea, yo no sé si llegó al 30%, no tengo la cifra exacta, tú tienes más que eso, pero la cantidad de muertos, amigo mío, yo creo que le anduvo cerca. Y las bajas fueron muy importantes. Pero ¿por qué estamos tomando el segundo de línea? Porque Zapadores es lo mismo, bro. Sí, es que Zapadores, es que, ¿sabes lo que pasa? Zapadores hay una peculiaridad. Zapadores, acuérdate que hasta antes de Tacna era solamente una brigada comandante por Ricardo Santa Cruz, pero para Tacna llega el contingente mayor desde el sur, que no les había tocado participar en acción de guerra en el desierto, ni ellos venían de un lugar en la frontera donde tenían de todo y a media cuadra. Claro, y era totalmente distinto enfrentarse en el desierto, entonces fue fuerte para ellos el cambio. Y ahí ya asomó el comandante real, que era Gregorio Urrutia, el comandante real del Zapadores. Ahí llegó. Uno normalmente piensa que es Ricardo Santa Cruz, pero Ricardo Santa Cruz solamente era comandante de la tercera brigada. Pero ¿por qué estábamos hablando del segundo? Porque en la campaña de Lima empieza prácticamente el 11 de enero con la entrega del estandarte. Por eso, pues, resulta que el segundo allí, en Tarapacá, pierde su estandarte. Por tanto, en Tacna entra con... Que es el único estandarte que nosotros perdimos durante toda la guerra. Es que, claro, y en Tacna recuperan. Luego de la batalla. Es súper claro que dejemos que luego de la batalla empiezan a averiguar, específicamente el cura Marchán Pereira empieza a averiguar por acá. En la iglesia, ¿no? Alguien sabe, pues yo he escuchado que el estandarte está escondido. Y estaba escondido en la iglesia de San Ramón, parece, no me acuerdo muy bien. Creo que San Ramón. Y ahí la van a buscar el cura con un par de soldados y había un oficial del Zapadores, parece que no me acuerdo en este momento el nombre, pero sí, y ahí encuentran el estandarte. Abren el baúl y se encuentran con el estandarte del segundo. Por tanto, para Lima, el segundo de línea entra con el estandarte recuperado con el original, con el que perdieron en Tarapacá, en la masacre de Tarapacá. Y que le había dolido mucho. O sea, perder el estandarte es lo más importante, es la bandera de la unidad. O sea, perder su estandarte fue muy duro para el segundo de línea. Doblemente doloroso que lo tenga el enemigo. Totalmente. Y que además de eso, porque el estandarte en aquellas épocas era quizás más fundamental que hoy, porque en esos tiempos jugaba un papel. Claro. Totalmente. O sea, yo tenía que ir con mi estandarte de combate. El estandarte de combate. Estaba en la contienda misma. Más allá de otras banderolas que se usaban, las banderolas más pequeñas. El estandarte representaba la unidad. El estandarte era la unidad. Entonces, el soldado cuando se perdía en medio de la batalla y todo lo demás, miraba y hasta que encontraba a su estandarte y tendían, por tanto, a juntarse en torno a su estandarte. Entonces jugaba un papel muy importante. No solo simbólico, me refiero. No. Y en Tarapacá, el portaestandarte, como saben, era Telésforo Barahona, Romero. Y
Uno de ellos. Uno de ellos. Muere él y mueren 11 de los 12 escoltas y el otro no muere porque lo dan por muerto porque queda inconsciente. Sí. O sea, estamos hablando que por defender la enseña del segundo de Sí. línea murieron 12 y uno Pero- quedó herido. Pero repito, esto no es solamente una cuestión, son actos heroicos. Sí, claro. Pero recordemos que no es porque, ay, voy a cuidar el símbolo. No. Es porque tenía sentido. Sí, o sea, es parte de ello, la enseña sagrada sí, que uno así tiene. es, pues, y además tenían orden, tú tenés que tenerlo, mueres tú, tienes que ser este otro, Sí. mueres tú, tienes que ser este otro. ¿Cachai? O sea, y lo toman, y de hecho sargentos, cabos morían ahí, digamos, porque... Molinares porque entonces- narra muy bien esto, ahí que era muy Sí. triste porque decía que uno de los soldados que estaba lejos veía cómo se levantaba el estandarte y caía el estandarte, se levantaba el estandarte Y se volvía y iban a muriendo los escoltas y Sí, cada vez que moría uno se caía el estandarte y se volvía a levantar. O sea, debió haber sido Sí, un porque momento... hay uno que lleva el Amo estandarte. Tarapacá. Sí. Amo Tarapacá. Uno lleva el estandarte, pero hay otros que se llaman escoltas, Los ¿no? escoltas. Que son los escoltas y que no son 2 ni 3. 12. Por eso son una docena de soldados que están. Y ojo, tener una docena de soldados solo dispuestos a tomar el pabellón en el caso de que caiga, o sea, perdón, El estandarte. el estandarte, ¿de acuerdo? Lo recuperan, así que ya tenemos claro un dato, señores, segundo de línea, definitivamente combate con el mismo Claro. estandarte que perdiera en En Tarapacá. Pero aquí vienen las curiosidades. En Lurín, el 11 de enero de 1881, se hace una ceremonia. 2 días antes. Se hace una ceremonia donde se le entrega. Perdón, 2 días antes de la batalla. Claro, 2 días antes de la batalla de Chorrillos. Se le entrega el estandarte al segundo de línea. Y no se le entrega a cualquier persona, se le entrega a Filomeno Barahona Romero, Al hermano. el menor de los Al Barahona Romero. Así es. Este había sido suboficial primero en el batallón psicomovilizado Cazadores del Desierto para Mira, Tacna. En el viejo casal que se disolvió en Tacna. Claro, después Tacna se disuelve. Que comandó Jorge Wood, por supuesto. Así es, un gran personaje. Un gran personaje. Y agarran a este personaje, a Filomeno, y lo mandan al segundo de línea para que asuma la ocupación de portaestandarte de la unidad. Claro. Entonces, así como Teléforo muere con el estandarte en sus manos, cuando se lo vuelven a entregar al segundo de línea, lo recibe su hermano Filomeno y con el estandarte pelea en Chorrillos y Miraflores. Acabamos de matar lo que probablemente alguno habrá creído que es mito. El primer mito que acabamos de matar es el estandarte, dónde estaba, qué pasó con él, digamos, y dónde volvió a renacer Así el es. estandarte de segunda línea, que después en las batallas por Lima jugó su papel. El segundo línea fue importante. A ver, sí, a ver, como se dice, la guerra y toda la vida misma está llena de coincidencias Sí, entre, varias. que no son coincidencias. A ver, que lo haya recibido el hermano es súper significativo y súper simbólico. Sí, El claro, espíritu sí, por de supuesto. Teléforo estaba en Por su hermano supuesto. y entonces el estandarte seguía como en la familia. Ahora, con un dato bien importante, y si no hubiera estado el hermano, con la misma pasión lo habría tomado otro. Sí, claro. Porque era sí, el claro. tema. Y un detalle Pero bien buscar entretenido, el punto de trasladar al Ojalá- hermano para que lo tomara es una cosa importante. Ojalá nuestros amigos se dieran la tarea de leer el discurso de Estanislao Canto cuando recibió, él era el comandante. Él era el Canto comandante del ya segundo de el línea. comandante del segundo de línea, como ya lo había sido en Tacna, En Tacna. él seguía. Que esa es otra cosa, que lean la arenga en Tacna. Por eso te estoy diciendo, Uf. pero la venga en Tacna, previa, pero luego, sí, esa de aquí, o sea, Frente a ustedes Pero- están quienes les quitaban el estandarte y quienes asesinaron cobardemente bueno. a su comandante. No, y el, maravilloso. y el de Lima, a mí me parece impactante porque él dice, weón, de que si el caso está, es que ahora el estandarte lo encontrarán bajo la rumba de soldados muertos, digamos, porque no lo entregaremos bajo circunstancia alguna. Por eso les digo, Estanislao esos discursos Canto son era un entretenidos personaje porque espectacular. sí, era O sea, un buen personaje. Un buen personaje. Tanto le levantó ahora esto que me dieron la gana de decir que además de eso, entre paréntesis, el ministro Rafael Sotomayor falleció en mayo, precisamente no, El pocos días 20. antes, el 20 de mayo. 2 días antes de No. la... No. 6 días antes. 6 días antes de la batalla. de Las Tacna. matemáticas no son mi fuerte. No importa, la mía tampoco, pero empecé a sumar, me pusiste en duda. El 26 de mayo fue la batalla, pero él murió el 20. El 20. Murió En las Yaras. en las Yaras. Y luego después, por tanto, al poco, estamos hablando de junio, asume como
ministro de Tu regalón. mi regalón. Lo que Ministro pasa es de que guerra en son los campaña. únicos dos ministros de guerra en campaña que existieron. Ujú. Que además era una figura que no era constitucional. No. Cuidado, No. porque esto es un invento, pero eso es así. Si quieren preguntarnos respecto de por qué digo de que no eran constitucionales, lo podemos contar en algún minuto. No tengo ningún problema. Va a decir, ni don Rafael, ni después don José Francisco Vergara fueron ministros, por decirlo de algún modo, legales. Bueno, No respondían a la por constitución. cosas como esa viene el término cucalones. Sí, bueno, claro. Pero estaba él. Sí. Y la otra cosa que les voy a contar, amigos míos, y si quieren también que conversemos con ellos, nos lo dicen, es, en mi opinión, el gran organizador de la guerra del Pacífico desde el punto de vista de los civiles y del representante de gobierno y todo eso fue, por supuesto, don Rafael Sotomayor Baeza, ¿cierto? Él fue el gran organizador inicial. Pero el reemplazante que tuvo después con José Francisco Vergara es espectacular. De hecho, todos los medios logísticos y militares que hizo don Rafael en Antofagasta para tomarnos Tarapacá y para estar después en Tacna, es superado como operación por la cantidad de hombres, y repito, y recursos logísticos, todo lo demás, por las operaciones sobre Lima. Y en eso estuvo a cargo don... Sí, igual teníamos una intendencia también que, Pero me refiero aportábamos. que no, A ver, la pega no era fácil. No, para nada. La pega era súper difícil y nunca lo vamos a entender porque nosotros estamos en una época donde conseguimos todo con un clic. Sí. Entonces no nos vamos a dar cuenta de lo difícil que fue llevar caballos, comida, pertrecho, animales vivos para que pudieran comer carne, etc. 3.000 kilómetros. Sí, claro. 3.000 claro. kilómetros. Entonces, nunca vamos a entender por qué, porque nosotros no vivimos. Podemos estudiarlo 1000 veces, pero no vamos a entender lo que debió haber costado a los viejos y la parte también a los ministros, lograr lo que se logró. Es que es fácil, y esto es un ejemplo que yo siempre doy. Lamentablemente nosotros estamos en una época donde todo lo tenemos fácil y las nuevas generaciones lo tienen más fácil. Entonces cuando uno les explica, oye, no había Coca-Cola, no había celular, no había zapatos de marca, no había comida, tenían que llevar todo, tenían que armar todo, tenían que hacer todo y todo era difícil. Así es. Entonces, esa es una de las cosas que más dan realce a lo que hizo el país completo durante la Guerra del Pacífico. Oiga, amigos míos, vamos a tomar Lima. No, todavía no vamos a tomar Lima. No, vamos a tomar Lima. Vamos a tomar el Lima. Me acuerdo que el gran grito en la época era ¡a Lima! ¡A Lima! Eso era, digamos. Bueno, en fin. Vamos a tener que retomar, me temo, porque nosotros deberíamos quedar aquí. ¿En qué fecha? ¿Y qué fecha específicamente? Yo diría que el día 11 se lleva a cabo la entrega del estatal. Que es una cosa especial, te das cuenta tú, se realiza además ahí en el campamento, la casa está espectacular, en fin. San Pedro de Lurín. En San Pedro de Lurín. Que ya no existe. Que ya no existe. Así bueno, el puente tampoco. El puente de época me refiero. Pero está el lugar mismo, estuvimos ahí. Sí, pero es un puente mecano bien ordinario. Me da la impresión de que todavía sigue pareciéndose bastante el lugar porque están las casas. Si uno saca la foto y puede hacer. Igual Pachacamac y todo lo demás, que fue el lugar de concentración de tropas nuestras. No, y Pachacamac hubo un pequeño enfrentamiento, Barbosa contra otras tropas, sí. Así es, porque esa fue la parte de entrada y todo eso. Bueno, ok. Y el día 12, en la tarde, Baqueano reúne a todos los comandantes, incluido estaba también el ministro, porque inevitable. Y todos los representantes civiles y todo el cuento, y reúne a todos los comandantes y se ponen de acuerdo para el día 13 lanzarse a asaltar las posiciones de Chorrillos. Que le llamaban Chorrillos, no, pero en realidad era San Juan y Chorrillos. San Juan y Chorrillos. Dos lugares específicos. Pero es que nosotros en Chile conocemos como Chorrillos. Ellos conocen San Juan y Chorrillos, sí. Pero es San Juan y Chorrillos. Pero es que normalmente la historiografía chilena habla de Chorrillos. Sí, estamos de acuerdo, O sea, yo estoy de acuerdo contigo, la historiografía chilena dice Chorrillos, pero no es correcto. Lo correcto es hablar de San Juan y Chorrillos porque la verdad es que además fue toda la línea. Sí, claro, totalmente. Hasta San Juan. Y de hecho, la primera entrada fue por San Juan. Sí, claro. Bueno, pero eso vamos a hablar de la batalla de Chorrillos ya. Así es. En el próximo. Pero hay un... Eso el 13 comienzan ellos. Pero eso se resolvió el 12. Yo quiero quedar ahí, el 12. Y hay algo que dicen que dijo Baqueano, que tan cierto es que
que mandó a quemar el campamento de Lurín y dice que No. cruzando el puente no volvíamos. Sí, eso tal vez puede ser más certero porque quemar el campamento. Pero es que no había mucho tampoco. Yo diría que Quillota lo llevaron a eso. Porque todo quedó ahí. Po. O sea, escúchame, los soldados se llevaban lo que se llevaban en las mochilas, en todas partes, o sea, eso. Y todo lo que se requería. Pero o sea, ¿cuántas balas les podéis dar? Primero, la campaña no necesitaba 100 balas por El Quillota habrá Está llegado, mucho más. habrá conocido Lurín. Yo creo que sí. Fíjate que te lo voy a decir por un detalle que es bien interesante, porque el Quillota, voy a decir las dos unidades además, que las dejaron ahí. El Quillota y a los policías, pues Bulnes. al Bulnes. Al Bulnes, que después jugaron un papel espectacular. Lo contaré. Pero me refiero, Quillota lo trajeron expresamente a eso. Lo trajeron expresamente a cuidar ahí. Porque Lurín, o sea, uno cree, no, si lo quemaron. No pueden quemarlo, no hay forma. O sea, piénsalo 2-3 segundos y no puede ser. ¿Cómo van a quemar Lurín, viejo? Escúchame, ¿cuántas balas podía llevar un soldado, digamos, al máximo? ¿300? Yo creo en mucho. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Pero cuántas voy a necesitar para la campaña? ¿300 por soldado? Muchas más. Sí, claro. ¿Y dónde las guardan es mientras tanto? Pues? ¿Que se las metan en los bolsillos? ¿Que hagan Sí, qué? en el cajón. Claro, en el cajón, en las mochilas. No, Bueno, no es fácil. eso lo vamos a ir viendo Lo vamos a ver en los en el próximos próximo capítulos. Mientras tanto, señores, cometí un pecado casi capital. Invité a mi amigo Mauricio para que fuera a conocer el programa, y entiendo que subieron un segundo programa con respecto a la guerra del Pacífico, Los Tres Mosqueteros. Vamos a llamarlo Los Tres Mosqueteros nomás. ¿Te parece? ¿Cómo se llama el programa? No me acuerdo ahora en este minuto. No tengo idea. No te acordás. No. La típica de mi tío Mauricio. Pero es que yo, a ver, volvamos. Pero entiendo Las que te opiniones encantó. vertidas. Entiendo que te encantó, que te pareció espectacular, que nunca habías conocido gente que supiera tanto de la guerra del Pacífico. No me gustó el programa, pero bueno, da lo mismo. No, da lo mismo, si ese no es el punto. No quería entrar pelando. No quería entrar pelando. No. Bueno, una vez más creo que hay pequeñas equivocaciones en ese programa, ¿o no? No tengo idea. No, pero dame la idea. Parece que hubo una... perdí. A ver, no soy yo solo. Perdí la memoria. Pero, ¿hubo equivocaciones o no, Mauricio? ¿Por qué lo pregunto, amigo? Porque en algún minuto hay que corregir esas cosas y tendremos que hacer esa tarea. No, pero En algún minuto hemos de hacerlo. Entiendo que vieron la parte naval. Es que así Y como, en la parte naval- así como nosotros nos pueden corregir en los Sí. comentarios, yo creo que en los comentarios se les puede corregir ciertas cosas a otros programas. Chiquillos, nosotros no nos vamos a meter ya más a este tema de estar hablando contra otros programas, sino que simplemente lo siguiente. Es que no. Lo que sea que se está apareciendo en otros programas en donde al final se están diciendo cosas que no son del todo correctas, porque tampoco nosotros tenemos la corrección absoluta. No, si nosotros también cometemos también errores, cometemos pues, errores. y si los cometemos, Sí. ojalá nos puedan Decir. poner en los comentarios, oye, esto es así. Incluso hay algunas correcciones que yo he visto, un par de ellas que me parecen muy interesantes, y algunas de ellas que aparentemente alguien también tiró diciendo cosas que eran opiniones. Sí, Que por no- supuesto. que está bien también, súper, pues, o sea, todo nos sirve. Ahora, pero si es el caso, sí nos corresponde, Mauricio, de algún modo ir colaborando. Sí, Para que se ese punto, o sea, dilucide. si al ¿Te das final cuenta? todos aportamos un poquitito. 2 mitos que vamos a matar el próximo programa. Primer mito. ¿Qué pasó con los bomberos de la Garibaldi? ¿Los fusilaron ahí en Chorrillo? ¿Cómo fue? Dejémoslo ahí. ¿Fusilaron a los bomberos peruanos de la Garibaldi en Chorrillo? Yo conocí a un grupo musical. Garibaldi. Ah. Ya, pero no entré en bromas con eso. No va a hacer esa broma. Tú decís, estaban todos cantando. Que no, yo soy, estos eran italianos, yo soy eran más españoles. yo soy más joven. O no eran mexicanos. Oye, no, pero seamos claros. Ya. Uno, primer mito. Están llenos en la cabeza un mito más. Porque está lleno de mitos esta batalla. Están llenos de mitos. Todo está lleno de mito la guerra. Mitos. Vamos a hablar de lo del Quillota, vamos a hablar también, vamos a hablar de todo lo que es Chorrillo y Miraflores en el próximo programa. ¿Te parece, Mauricio? Lo dejamos de ese modo. Mientras tanto, chicos, vayan, si son tan amables, dándonos su colaboración, deditos arriba, mándennos comentarios, hagan preguntas, hagan aseveraciones, todo es válido, todo implica que el algoritmo nos pueda mantener y porque estamos bajos y queremos estar
más altos. Nos parece que es así. Saludar, por supuesto, a Istovelo, que nos preste este lugar para reunirnos. Y después de eso, ¿qué más? Sábado 17, Valparaíso, Quillota, Curicó, Talca, Día del Veterano. Vayan todos. ¿Cuándo sale este programa? ¿Este programa sale el 17? Ah, vamos a salir justo al mismo minuto en que vamos a estar en conmemoración, el día 17. De ahí retomamos normal. ¿Sí? Uno a la semana al menos, ¿o no? Eso debería Bueno, ser. sabemos que son fechas complicadas para que se Sí. junten todos, pero vamos a tratar de tener programas para la mayor cantidad, mayor regularidad posible. Ok. Así que, Este será el 17, o sea, está bien. sí. Perdón, disculpa, el sábado. El Estamos sábado saliendo los 17, sábados, sábado 17 para la entrada de Lima. Además, Aniversario pero que ya de la vamos a entrar, claro, el sábado No, pero es que 17 el 17 entró la trapa chilena de Lima. Ojo, hoy día estamos a 13, Hoy no. día estamos a 14. 14. Estamos grabando a 14 para el sábado 17. Ayer fue Chorrillo y Miraflores, San Juan y Chorrillo. Sí. Mañana es Miraflores. Y después... Y ustedes están viendo esto el 17. el 17. Así que no O nos sea, hagan caso en los tiempos. En este minuto, amigos míos, la tropa chilena, porque vamos a estar el 17 como a las 8 de la noche. Ya En este minuto están descansando en los edificios de Lima. ya están, no todos, No todos. Pues, un grupito. Pequeñito. Un chingo. Que también vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de ellos. ¿Por qué entraron menos? ¿Qué tan cierto es lo de Petit Art, el famoso almirante francés que habría pedido que no hiciéramos nada contra Lima si no nos destrozaban? No, si estábamos muy asustados. Estábamos más asustados de los monos. Niños, nos estamos viendo. Mauricio, un placer, como siempre. Igualmente. Cuídense mucho. Cuídense mucho, pásenlo lindo. Nos vemos. Chau.